Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de este viernes 11 de diciembre. Estamos en una entrega más de estos foros, iniciativa de la plataforma ciudadana Transformemos Honduras, una mirada al sistema de salud. Este espacio de diálogo que busca recoger la opinión de diferentes expertos para construir una propuesta para un plan integral nacional de salud. Ustedes recordarán que desde el pasado jueves 19 de noviembre hemos iniciado con una serie de encuentros con diferentes sectores vinculados al sistema de salud en Honduras. Comenzamos dialogando con especialistas en temas de salud. También hemos conversado con exministros de la Secretaría de Salud, con representantes de sociedad civil, con el sector académico de Honduras, también con los representantes de gremios vinculados al sector sanitario y en esta oportunidad, para cerrar esta semana con broche de oro, tenemos a representantes de la cooperación internacional en Honduras, también vinculados a la situación del sistema sanitario en esta región y que sin lugar a dudas es fundamental, un tema sin duda alguna prioritario para todos los hondureños. Este espacio está sirviendo como una jornada de interacción para que distintos actores con experiencia, con conocimientos en temas de salud puedan analizar los desafíos y lo más importante, compartir sus propuestas. Para dar inicio a esta jornada, como es característico en cada una de las actividades de la plataforma Transformemos Honduras, vamos a iniciar con una invocación a Dios. Por ello, voy a solicitar a la representante de Mopawi, una de las organizaciones que integran esta plataforma ciudadana, la licenciada María del Carmen López, que nos pueda ayudar con una invocación a Dios. Doña María, habilite su micrófono, por favor, y le escuchamos a continuación. Ok, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y vamos a orar en este momento. Inclinemos nuestro rostro, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tenerlos aquí, Dios, en esta reunión, Padre. Bendecimos, oh Dios, la vida de cada persona, de cada representante, de nuestros cooperantes internacionales, Señor, que hoy nos acompañan, Dios, en esta reunión, oh Dios. Pedimos tu dirección, oh Dios, para que se dialogue, Padre. Creador, tú eres nuestro protector y tú nos diriges en todo momento y tú tienes el control de todo, Padre. Ponemos esta reunión, oh Dios, y que seas tú, Padre, siempre guiándolos ahí en todo momento, Dios. Bendice, Dios, a cada uno, Padre, de los que aquí están presentes, Señor, y que esta reunión, pues, sirva, Señor, para fortalecer, oh Dios, todas las acciones que se están tomando, Dios, en relación a estos temas, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en tu santo y precioso nombre, Dios, y te pedimos que el resto de esta tarde, Dios, tú tomes el control, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, oh Dios Jesús. Amén. Gracias, María del Carmen, representante de la organización Mopawi, una de las organizaciones que integran la plataforma ciudadana Transformemos Honduras. Les comparto a nuestros invitados este día, a nuestros panelistas, que este evento, este foro, una mirada al sistema de salud, está siendo transmitido en vivo a través de nuestras páginas en Facebook en la Asociación para una Sociedad Más Justa y también de manera simultánea en nuestra fanpage en la plataforma de Transformemos Honduras y también tenemos espectadores que nos están viendo en esta sala en Zoom. A nuestros espectadores y también a nuestros seguidores en redes sociales, compartirles que en la parte final vamos a habilitar un espacio de preguntas y respuestas. Así que desde estos momentos invitarlos para que a través de los comentarios, ya sea que usted nos está viendo en Facebook o también aquí a través del chat, para los que están en Zoom, puedan también ir dejando sus interrogantes para nuestros panelistas de esta tarde. Es bueno apuntar que todas estas propuestas, las ideas, el análisis de los desafíos que sean identificados por nuestros panelistas esta tarde
van a ser obviamente identificados, sistematizados, con el fin de reconocer cuáles son los elementos más valiosos desde la perspectiva de estos expertos y representantes de la cooperación internacional, con el fin de poder avanzar hacia la construcción de un plan integral nacional en salud que sea construido, que sea diseñado por expertos y no por políticos y sus intereses. Eso es lo más importante y a eso le estamos apuntando con esta serie de encuentros que son promovidos por ASJ y por Transformemos Honduras. Es así que sin mayor preámbulo damos paso a este panel. ¿Quiénes integran este panel? Hoy nos acompaña la doctora Máster Piedad Huerta. Ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Honduras. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y además cuenta con una maestría en Salud Pública en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Ella es candidata a doctorado en Ciencias de la Salud en el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud. Cuenta con más de 25 años de carrera en el campo de la salud pública. Es autora del taller Diplomacia en Salud y Organismos Internacionales, el mismo que ha sido impartido en más de 10 países del continente americano. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios a lo largo de su carrera, incluido el Premio al Liderazgo Excepcional de la OPS en el año 2006. Sin duda alguna, es un honor contar esta tarde con la doctora Piedad Huerta. También nos acompaña el ingeniero Nicolás Collin. Él es el representante del Banco Mundial en nuestro país. Es ingeniero biomédico por la Universidad de Copenhague en Francia. Es egresado de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey en Estados Unidos y posee una maestría en Administración Pública y Economía del Desarrollo. También ha sido economista del Banco Mundial con especialización precisamente en el tema de salud y cuenta con más de 10 años de experiencia en sistemas y políticas de salud, con un enfoque especializado en temas de manejo de pandemias, financiamiento y gobernanza del sector salud. Nos sentimos honrados también esta tarde por la presencia del ingeniero Nicolás Collin, quien forma parte junto con la doctora Piedad Huerta del panel de este día. Y para moderar este panel también nuestra querida doctora Blanca Munguía. Ella es la coordinadora de la plataforma ciudadana Transformemos Honduras y a quien le cedo el uso de la palabra para iniciar este espacio de diálogo con los cooperantes, representantes de la cooperación que nos acompañan esta tarde. Adelante, Blanquita. Buenas tardes y bienvenidos a nuestros excelentes panelistas. Me siento honrada a compartir este espacio con ustedes y poder conocer desde otra mirada y de otra estrategia, sin duda el conocimiento, la experiencia de otros países va a ser algo que va a surgir en nuestro conversatorio. Sean bienvenidos y a todos los que nos escuchan y nos ven también. Bueno, a ustedes les tocó formar parte de Honduras en una época crítica, mundial y particular. Mundial por el tema de la pandemia, pero también muy nacional por el tema de los huracanes que pasaron por nuestro país y que han dejado tremendas secuelas y que nuestra población sufre. De cara a eso, vemos importante sostener estos conversatorios con el fin de ir identificando, encontrar una luz que nos permita como país encontrar una dirección más eficiente, más precisa para avanzar hacia un sistema de salud donde la población, el ser humano es el centro. Así que bienvenidos. Vamos a hacer una ronda de preguntas, las mismas preguntas como son organizaciones diferentes, aunque tienen accionar en algunas cosas parecidas, son diferentes. Las preguntas serán las similares para ambos. Así que, sin duda, cada uno tendrá su particularidad porque su accionar es diferente. Y voy a pedir que la licenciada Piedad comience y luego seguiría el ingeniero Collin sobre esto. Sabemos que por muchos años, las organizaciones de ustedes en nuestro país han venido aportando. Han tenido un papel importantísimo. Y sin duda, ustedes al ingresar a un país como Honduras, identifican muchas oportunidades de mejora, identifican una gran necesidad también,
y sin duda el esfuerzo de ustedes al pasar por aquí les anima a dejar huellas. No dudo de eso. Entonces, conocedores de la historia de la organización, a quien representan, les pediría que nos compartan, dentro de lo mucho que han hecho, unos 3 de los grandes aportes que ha venido haciendo sus organizaciones a nuestro país. Sabemos que algunos aportes son técnicos, otros son financieros, otros son vinculados a préstamos que adquieren nuestros gobiernos, pero que llevan la intención realmente de aportar, de ayudar, de que avancemos como país. Entonces nos comparten unas de las 3 grandes acciones que han tomado sus organizaciones para apoyar el país, pero también en el marco de la crisis actual, ¿cuál ha sido el rol de ustedes para ayudar a nuestro país a salir adelante? Por favor, tengan la libertad de cumplir. El pueblo necesita saberlo también de cara a construir un plan. Es importante conocer nuestros aliados. Por favor, licenciada Piedad, iniciamos con usted. Muchas gracias, Blanca, y gracias por esta oportunidad realmente, porque uno de los roles principales que tiene la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en sus oficinas en los diferentes países del mundo, es apoyar a los países a fortalecer sus sistemas de salud. Ese diríamos que es un eje principal de trabajo que nosotros tenemos. Trabajar de la mano con las autoridades correspondientes, en este caso la Secretaría de Salud, es nuestro principal contraparte de trabajo en el país. Sin embargo, nosotros trabajamos de una manera muy intersectorial, es decir, no nos limita a trabajar con la Secretaría de Salud. También trabajamos a un nivel de los diferentes niveles de gobierno, el gobierno central, el gobierno, inclusive a nivel de gobierno municipal, hacemos trabajo en las municipalidades. Uno de los principales esfuerzos que hemos hecho desde hace años ha sido el apoyar a la Secretaría de Salud con guías técnicas, con protocolos técnicos actualizados y actualizándose constantemente de cómo establecer un sistema de salud más equitativo, lo que definimos como un sistema de salud universal. De hecho, mañana es el Día de la Salud Universal. Hoy tuvimos una serie de eventos casualmente y hablamos de salud universal. Yo creo que uno de los principales aportes que hemos hecho al país es traer esta estrategia que fue aprobada por los propios Estados miembros, tanto de la OPS como de la OMS, que marca pilares y que marca guías dentro de esos pilares para encaminar la ruta del país hacia una salud universal, que es una mejor cobertura y un acceso a salud a todas las personas donde quiera que éstas estén. Entonces yo diría que ese sería un principal aporte, que es el aporte técnico, el aporte de trabajar con los diferentes grupos de la Secretaría de Salud en primero la provisión de estas políticas de nivel mundial, aterrizarlas al nivel nacional y tratar de que se implementen o de que se vayan asimilando como una posibilidad real para el país. Un segundo aporte en el que estamos trabajando ya por 2 o 3 años es el participar directamente en el grupo de redacción de la nueva ley del Sistema Nacional de Salud, una ley que está ahorita en calidad de borrador, que ha sido socializada ampliamente con los diferentes sectores de la sociedad hondureña y que está, creo, a un paso muy cercano de llegar a estar lo suficientemente socializada para poder presentarse ante la máxima autoridad del país para su consideración para la presentación ante el Congreso Nacional. Y esa ley del Sistema Nacional de Salud establece un marco político y un marco técnico necesario para precisamente la transformación del Sistema Nacional de Salud, porque ahí se establecen los ejes, los pilares de un sistema más equitativo y más encaminado hacia lo que he mencionado antes, la salud universal. Entre otros aportes,
Podría hablar de las emergencias. Blanca, como usted sabe, yo llegué aquí en enero del 2018. Desde mi día 1 hasta este día he vivido todos mis días de trabajo en alguna emergencia. Y han sido emergencias sanitarias que se han venido presentando como se presentan en muchos países. Pero, por ejemplo, en el 2018 tuvimos la epidemia de influenza y de paperas, de parotiditis, que fue una emergencia no tan aguda como la que tuvimos en el 19 con el dengue grave en todo el país, una epidemia que empezó a finales del 18, se agudizó enormemente en el 2019, provocó la muerte de muchos niños, rompimos récords en muchos sentidos en el tema de casos y pasamos al 2020 todavía con casos vigentes de dengue y llegó la pandemia de COVID. Entonces, ¿cómo hemos apoyado al país en esta multicrisis que tiene? Honduras ha sido uno de los países más golpeados, no por la COVID, sino porque además de la COVID llegaron estos 2 huracanes a Centroamérica y Honduras sin duda alguna es uno de los países más afectados. Entonces nosotros desde un principio de la pandemia, desde digamos el día en que se supo que había un caso de una enfermedad rara en China, emitimos las comunicaciones a la Secretaría de Salud, empezamos a tener reuniones de trabajo, colaboramos en el establecimiento del plan de abordaje y luego con el tiempo hemos venido ayudando al abordaje de la emergencia con cooperación técnica y financiera, basándonos en 9 pilares fundamentales para el abordaje de la epidemia, que sirven estos 9 pilares para no perder de vista las cosas fundamentales que hay que cubrir para salvar vidas. Es decir, el principio fundamental es salvar vidas. El primer pilar es la coordinación nacional, ayudar en la coordinación nacional, planificación y monitoreo. Luego todo el tema de comunicación de riesgos y movilización social. También en la vigilancia y equipos de respuesta rápida e investigación de casos, lo que fue y sigue siendo importantísimo el establecer las oficinas sanitarias en los puntos de entrada del país, muy enfático en enero, febrero, marzo, abril, luego el país se cerró y luego vuelve a ser ahora enfático de nuevo. En el tema del Laboratorio Nacional, que en una alianza con la USAID, con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, nos pusimos de acuerdo y juntamos nuestros recursos técnicos y financieros para ampliar la capacidad laboratorial de un laboratorio que había en enero, febrero, marzo, a 4 laboratorios de biología molecular. El segundo está en San Pedro Sula ya funcionando y hay 2 más que están por abrirse, uno en La Ceiba y otro en Copán. De esta manera, son apoyos que se dan que generan una cooperación sostenible. O sea, los laboratorios van a quedar están equipados con equipos de última generación y eso queda ahí, ya quedó para el Sistema Nacional de Salud. El otro eje, el sexto eje, es el eje de prevención y control de infecciones. Hemos dado cooperación técnica desde el día 1 hasta ahora incansablemente para lo que es las diferentes capacitaciones. Creamos 5 cursos específicos para Honduras y hemos establecido otros tantos. También estamos asesorando técnicamente al Grupo Nacional, al Comité Nacional para la Introducción de la Vacuna COVID. Estamos muy pegados al grupo porque, como sabemos, Honduras es parte de COVAX para la introducción de la vacuna y a través del Fondo Rotatorio de Vacunas se hará la compra. Entonces, este es otro de los aportes en los que estamos haciendo. Y en el tema de manejo de casos, que es otro de los pilares, bueno, ha habido enorme cooperación técnica en revisión de guías, protocolos, lineamientos. Hemos trabajado de manera directa en la movilización de recursos para habilitar centros de triaje, centros de estabilización de personas. Hemos fortalecido capacidades en varios hospitales para poner redes de oxígeno, para mejorar áreas en infraestructura
y establecimiento de camas de cuidados intensivos como Hospital San Felipe, Hospital del Sur, Santa Teresa, Hospital Escuela, entre otros. Y así también hemos establecido un proyecto piloto de telesalud, que si este proyecto piloto es acogido como nosotros esperamos, se puede extender al país, y qué bueno que está acá Nicolás, porque son alianzas que podemos hacer, extender al país, porque eso genera un ampliar el acceso a la salud en zonas en donde no hay hospitales y donde desde un centro de salud se puede hacer un estudio, una sonografía, un electrocardiograma, mandarse a un centro de especialidades y atender al paciente donde está. Y que el paciente no tenga que viajar desde una zona remota a Tegucigalpa o a San Pedro o a cualquier sitio donde están los hospitales. Pero todo esto es dentro del marco de la emergencia, porque además hemos estado apoyando también en el tema de resiliencia de los servicios de salud. Al tiempo que hemos estado colaborando en el abordaje de la emergencia, también hemos estado trabajando para que se sostengan los servicios de las otras enfermedades, porque las otras enfermedades no se detienen porque hay una emergencia en salud. Entonces hemos colaborado en lo que es fortalecimiento de capacidades para atención del cáncer cérvico-uterino, del cáncer infantil, de la diabetes. No hemos quitado el dedo del renglón de la eliminación de malaria. Tenemos un equipo dedicado a eso. Hemos seguido trabajando en tuberculosis y VIH, en enfermedades, en otro tipo de enfermedades como tuberculosis, en fin. Cuando llegan las tormentas, que fue devastador y sigue siendo devastador para el país, al día siguiente o a los 2 días, en cuanto se abrieron las carreteras, tuvimos misiones en el terreno. Enviamos 4 misiones simultáneamente a las zonas más afectadas. A donde no pudimos entrar de primera fue a Lloro, porque estaban cerradas las carreteras. Pero para establecer cuáles eran los daños en los que teníamos que centrar nuestra cooperación técnica y verlo directamente en el terreno. Trajimos un grupo de expertos, 3 asesores internacionales en emergencias. Ayudamos a la Secretaría de Salud a establecer una plataforma electrónica para definir los daños, de tal manera que en este momento se tiene un informe completo, que ya tenemos la autorización de la ministra de Salud de hace unos minutos para divulgarlo, así es que, Colín, yo te debo ese informe, yo sé, al banco, pero ya tenemos visto nuevo para compartirlo y ya está validado, pero ya se tiene una identificación de los daños que hay en el país en materia de infraestructura en salud. Esto es fundamental, Blanca, para lo que ustedes están proponiendo, porque, bueno, una cosa es antes de COVID y las tormentas y otra cosa es el 2021. Entonces, este diagnóstico de la infraestructura de salud es fundamental para cualquier reestructuración o reconstrucción que se quiera hacer del sistema de salud, y está completado y ha sido con cooperación técnica que hemos dado nosotros. Igualmente hemos estado movilizando recursos, movilizamos recursos de Naciones Unidas, pertenecemos a Naciones Unidas del proyecto CERF, de tal manera que vamos a tener fondos urgentes, emergentes, para apoyar en el restablecimiento de algunos de los centros más dañados de salud. Y ya me extendí mucho. Sí, solo una intervención antes del ingeniero. ¿Serán recursos que ustedes ejecutarán directamente? Sí. Muy bien, gracias. Ingeniero Colin. Sí, muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a SJ y Transformemos Honduras por invitarnos en esa importante discusión. Realmente el país está en un momento crítico y creo que estas discusiones tienen que tener lugar y tienen mucho valor agregado. Quisiera empezar por aclarar que estoy representando al Banco Mundial para el sector salud, pero está también el señor Boris Weber, quien está liderando todo el Banco Mundial, porque como ustedes saben, estamos apoyando varios sectores más allá del sector salud. Creo que respondiendo a tus preguntas, 3 acciones en las cuales el Banco Mundial ha apoyado al país en el pasado. En el sector salud, realmente uno de los últimos apoyos claves fue la respuesta al huracán Mitch.
Y eso, desafortunadamente, esta situación se está presentando probablemente de forma más grave, ¿no? Con los 2 huracanes, el contexto de la pandemia, encima de todos los retos del sistema de salud, de la epidemia del dengue, que ya estaba presente antes de estos eventos. Y esto es una de las esencias del banco. El Banco Mundial fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. El primer apoyo financiero que se dio, y los apoyos financieros son realmente uno de los ejes de acción más grandes del Banco Mundial, fue a Francia, de hecho a mi país, para la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el banco en varias ocasiones, varias emergencias, sean conflicto armados o emergencias tipo huracanes, terremotos, el Banco Mundial siempre está presente para apoyar a los gobiernos la reconstrucción y más recientemente las respuestas de emergencia. Eso lo hacemos con aliados como la OPS, como todo el sistema de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, y realmente ahora el enfoque del Banco Mundial en esa etapa muy crítica de los 2 huracanes y la pandemia COVID es tener ese énfasis de trabajar multisectorialmente, como lo dijo Piedad, trabajar con todas las fuerzas que están en el país, organizaciones de las Naciones Unidas, ustedes, sociedad civil, gobierno y el sector privado, que a veces es un actor que en el pasado no ha sido parte de estas alianzas, digamos, formalmente, y creo que es una oportunidad, ¿no? Repensando los sistemas de salud en Honduras, cómo juntar todas estas fuerzas para avanzar juntos. Realmente ahorita el Banco Mundial, como en todos los países, tiene dos ejes de apoyo principales. La inversión para reconstrucción, y ahora estamos invirtiendo para apoyar al gobierno en la respuesta al COVID, con insumos y equipos para el laboratorio, complementando también lo que la OPS y otros cooperantes están haciendo, inversión para equipos de cuidado intensivo, para equipos de protección personal, y también ahorita estamos preparando, como ya lo dijo Piedad, un apoyo financiero para la vacunación contra el COVID para el próximo año. Y el Banco Mundial va a invertir 20 millones para el apoyo a las campañas de COVID. ¿La idea cuál es? La idea es, por supuesto, proteger la población, pero también es permitir la reactivación de la economía. Y sabemos que el Banco Mundial tiene siempre los aspectos macroeconómicos y fiscales en la mente, y eso creo que es uno de los valores agregados del banco, tanto en inversión, hemos apoyado con apoyo presupuestario el año pasado para justamente apoyar las reformas. Uno de los productos concretos fue el famoso Acuerdo 2020, donde se pasó el primer plan de respuesta ante epidemias, pandemias y emergencias sanitarias, y eso la OPS apoyó mucho a la CESAL para desarrollar este plan técnicamente. Y creo que esos son donde las alianzas entre cooperantes y el gobierno y sociedad civil realmente dan los mayores resultados. Y entonces, pensando en esas inversiones en el próximo año, creo que es ese tipo de alianzas que tenemos que fortalecer, y, por supuesto, esos eventos por tan negativos que han sido para Honduras, también abren un campo para repensar el sistema de salud, ¿no? Y eso es un momento muy, muy oportuno para tener estas discusiones, y estamos aquí como Banco Mundial para proveer también asistencia técnica, compartiendo experiencias de otros países en Latinoamérica y en el resto del mundo, para ver cuáles son los instrumentos que podrían ser viables y útiles para reconstruir ese sistema de salud más robusto en Honduras. Lo dejaría aquí por ahora, Blanca. Muchas gracias a los dos por esa amplia exposición. Ustedes mencionaron un tema de mucho interés como sociedad civil y como país, las vacunas. Las vacunas. Qué importante, hay toda una esperanza y una expectativa sobre las vacunas, pero como sociedad civil nos preocupa el manejo, el uso. Escuché a la señora Piedad, dijo, vamos a contribuir en la compra. Y luego tú, Nicolás, también mencionaste del apoyo y toda una inversión, que nos encanta escuchar que tenemos ese apoyo.
¿cuál va a ser el rol, el papel? ¿Hasta dónde va a llegar si ya lo tienen definido, si tienen claro en los procesos de esa vacuna, pero no solo en procesos de compra? Ahí no va a haber una intervención de ustedes más allá de la compra, que claro, la compra debería garantizar la eficiencia de los recursos, pero no es ese el objetivo de la vacuna, lo mencionaban ustedes, es que eso llegue a salvar vidas. ¿Cómo vamos a garantizar que va a llegar a las personas si es así? O que haya injerencia de algunos grupos con poder o con influencia ante el poder, que puede dejar un mal sabor de un proceso tan importante que el país requiere. Y bueno, y si ustedes tienen limitantes, si su actuar va a ser limitado, ¿qué propondrían, de acuerdo a la experiencia en otros países, que debe garantizar el país para que estas vacunas, el tema de compra, de aplicación y del uso inteligente, estratégico para la población en el país, se dé? Quisiéramos escucharles sobre este tema. ¿Voy primero? Bueno, Blanquita, la Organización Panamericana de la Salud, somos Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros hemos estado siendo parte de COVAX. De hecho, la OMS estableció este consorcio mundial para acelerar el proceso de desarrollo no solamente de la vacuna, sino de algún medicamento o de otros insumos necesarios para que fueran distribuidos de una manera y accesibles, de una manera más equitativa para el mundo. Esta es la primera vez que se hace un consorcio de ese tipo, es algo muy importante. Y claro, ante una pandemia que es sin precedentes, hay que tomar acciones sin precedentes, hay que actuar de otra manera a nivel de cooperación internacional entre países. Entonces, COVAX es un consorcio que incluye a la OMS, por supuesto, a Gavi, que es el Fondo Mundial de Vacunas, a CEPI y países y donantes. En fin, no me quiero detener en eso. Honduras ha estado trabajando desde que se anunció que se estaba desarrollando las vacunas ya en su primera, segunda y tercera fase. Y afortunadamente Honduras tiene una ley muy importante aprobada en el 2014, que es una ley que se puede considerar una joya para muchos países quisieran tenerla. Esa ley establece que el país tiene, la población tiene que tener acceso gratuito a las vacunas que están en el cuadro básico de vacunas de Honduras. También establece que para introducir nuevas vacunas se tiene que establecer un comité nacional de expertos, que son los que deberán reunirse para definir todo lo necesario para la introducción de una nueva vacuna. El programa ampliado de inmunizaciones de Honduras es un programa que ha sido premiado, es un programa que es de lo mejor que tiene Honduras en el sistema de salud, y quien está a cargo precisamente de la coordinación de todo este proceso de que se tomen todos los pasos en el orden debido para la introducción de la vacuna. La OPS-OMS trabaja de manera directa con el Comité Nacional, con este comité que se conformó desde hace varios meses para elaborar el plan para la introducción de la vacuna, para hacer el análisis de los grupos vulnerables que tienen que incluirse en la primera fase de vacunación, cuáles tendrían que ir a una segunda fase o a una tercera fase de vacunación conforme vaya estando accesible la vacuna. También la ley del país establece que la vacuna, todas las vacunas del país se deben comprar por medio del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Este es un fondo que tiene más de 40 años de haberse establecido, compra vacunas de manera mancomunada para muchos países del continente americano, lo que facilita un acceso mucho más accesible, porque en la ley de la oferta y la demanda de los productos médicos, si usted compra 100,000 vacunas, solamente a un productor 100,000 vacunas
no le cuesta lo mismo que si compra 100 millones de esa vacuna. El precio por unidad disminuye enormemente. Entonces, esa es una de las enormes beneficios que tiene el Fondo Rotatorio de Vacunas para los países de las Américas, que compran mancomunadamente las vacunas. Entonces, COVAX, este mecanismo mundial, tiene al Fondo Rotatorio como el instrumento para la compra de vacunas para los países de las Américas. Así es que, además, Gavi, que es la fundación, perdón, el Fondo para las Vacunas, el Fondo Mundial, Gavi tiene a Honduras en un grupo de países a los que les va a proporcionar de manera gratuita vacunas para el 20% de su población. O sea, Honduras va a recibir vacunas gratuitas de Gavi por medio del Fondo Rotatorio de Vacunas de manera gratuita. Después de ese 20%, el país puede adquirir vacunas también a través del Fondo Rotatorio de Vacunas conforme tenga recursos y conforme vaya habiendo acceso a vacunas, porque tenemos que pensar de una manera estratégica. El mundo está esperando la producción de estas vacunas. Cuando haya una vacuna o dos o tres, porque pueden ser más de una, certificadas por la Organización Mundial de la Salud, esa vacuna se va a poder reproducir en miles de millones para ser distribuida, vendida o proporcionada gratuitamente dependiendo los países. De tal manera que la OPS participa en ese comité nacional que está definiendo toda esta ruta para la introducción de la vacuna y también para la definición del grupo del 20% de la población, que hay todos unos criterios para definir cuáles son esos grupos y que es una prerrogativa del país como un país soberano definir a este grupo, pero que está siguiendo criterios técnicos muy estrictos para definirlo. Por ejemplo, el primer 3% de la población de vacunas tiene que ser para los trabajadores de la salud y ellos son los primeros que tienen que ser vacunados. Eso es algo que se ha establecido a nivel mundial porque son los trabajadores de la primera línea. Y luego existen otros criterios, los mayores de 60 años, en otros países pusieron 65, 70 años, aquí son 60, personas que tienen enfermedades crónicas, es decir, personas que si se enferman de COVID pueden morir, porque seguimos pensando que el eje central es salvar vidas. Entonces hay otro grupo que son trabajadores esenciales, que son los trabajadores que son indispensables para que el país funcione. Entonces hay todo un esquema de variables que se fijaron para definir ese grupo primero de la población a ser vacunado. Y esa es nuestra intervención. Gracias, Piedad. Nos alegra saber que tenemos la joya allí en nuestro país, esa ley que como sociedad civil debemos de vigilar, de hacer que se respete y se cumpla, ¿verdad? Ya que tenemos un elemento que nos blinda. Muchas gracias. Ingeniero Nicolás, su aportación al respecto. Sí, muchas gracias. Y yo concuerdo con Piedad. Quisiera enfatizar, creo que un punto, es la confianza. Y hay dos vertientes, la confianza en la vacuna y la confianza en el sistema de salud, en la capacidad del sistema de salud para implementar estas campañas de vacunación para el 20%, como lo dijo Piedad, en la primera fase, pero también para expandir en los años siguientes, o en los meses o años siguientes para todo el resto de la población. La confianza en la vacuna al final es un tema de comunicación y también ahí lo que comentó Piedad de la validación de las vacunas a nivel de la OMS, a nivel mundial, por autoridades reconocidas como la FDA en Estados Unidos o la Autoridad Sanitaria en Europa, pero hay otras también en Asia. Creo que esa comunicación alrededor de la seguridad de la vacuna es clave para que también que la gente lo acepte, ¿no? y se vacune. Luego, la confianza en el sistema de salud, como lo dijo Piedad, creo que en Honduras, y a veces es difícil cuando uno se focaliza en su propio país, no ver qué desempeño tiene comparado con otros países. El programa de inmunización realmente es muy, muy robusto en Honduras.
Nosotros hablaba del apoyo del Banco Mundial para invertir en las actividades de vacunación contra el COVID. Esas son las pláticas que estamos teniendo ahorita con la CESAL, con los aliados. Hemos armonizado herramientas con la OMS y la OPS, porque cada cooperante empezaba a llegar con herramientas distintas para ver qué tan listo están los sistemas de salud para operacionalizar la vacunación contra el COVID. Entonces, hay esfuerzos también por parte de los cooperantes y los donantes para armonizar herramientas y tener una visión común con los gobiernos y todos los actores de qué tan listos estamos para implementar. Y la realidad creo que es que en Honduras están bastante bien posicionados. Hay unas necesidades que se están identificando y es sobre estas necesidades que se está trabajando las líneas de inversión desde el punto de vista del Banco Mundial, pero creo que Piedad podrá confirmar que con todos los cooperantes es la misma lógica. Entonces, eso es la buena noticia para Honduras. Creo que están bien posicionados en el corto plazo. Y bueno, aquí lo dejaría, pero creo que Honduras está bastante bien. Muy bien. Bueno, agradecemos el apoyo y toda la intervención que están teniendo a favor de que estas vacunas sean bien utilizadas, bien adquiridas. Allí les animamos a que visualicen la sociedad civil cuál puede ser un rol importante de la sociedad civil una vez que empiece todo este proceso, no sé, vigilancia, auditoría social, y bueno, y puedan generarnos todas las alertas para que también como ser ciudadanos y usar todo el equipo profesional y experticia que Honduras tiene para que podamos, que lo de la vacuna sea una historia exitosa y empecemos a cambiar esas historias tristes, fracasadas, que aún en medio de la emergencia por la COVID nos ha dejado un sabor muy triste, como son los procesos de compra, ¿verdad?, que ya conocemos. Pero bueno, entonces, ¿cómo construimos una historia de éxito con las vacunas? La sociedad civil aquí dice queremos participar. Siguiendo con nuestra siguiente pregunta, bueno, como les mencionábamos, queremos construir, estamos pensando, y tal vez no es construir, sino que tal vez ya hayan elementos, y Piedad nos mencionaba de una ley que está por allí, que es importante que la conozcamos, ¿verdad? Pero con el deseo de sociedad civil de salir a flote con algo mejor, como un sistema de salud, y ser aportantes, ¿cómo consideran ustedes, aparte del momento que vivimos, porque el momento fue, como quien diría, un colapso de algo que ya veníamos arrastrando, ¿verdad? El sistema no se dañó ahorita, incluso intentos de querer mejorar, propuestas, intervenciones, y no se ha logrado. Decía una experta en salud que está con nosotros hoy, decía, conocemos como 7 planes. ¿Qué ha pasado? Son los planes. ¿Qué ha pasado? Con la experiencia y la mirada de la cooperación que ven mucho en el mundo, ¿cuáles son los grandes desafíos de nuestro sistema de salud, de la Secretaría de Salud como un ente rector? ¿Y cómo creen que podríamos mejorar? Pensemos a corto o mediano plazo en este sentido de ya el desfase, el fraccionamiento, el daño de un sistema y estas emergencias últimas que cayeron a nuestro país. ¿Cuáles son los grandes desafíos y qué acciones a corto y mediano podríamos emprender y como sociedad civil deberíamos de apuntar a una incidencia política hacia ello? Piedad. Y luego, Colin, por favor. Gracias Blanca. Bueno, mira, para poder hablar de los retos que vemos como Organización Panamericana de la Salud en el Sistema Nacional de Salud de Honduras, a mí me gustaría basar mi respuesta en los pilares que debe de tener bien fortalecidos un sistema de salud como tal. Es como un edificio. Si tú no tienes los pilares, las columnas bien cimentadas y bien puestas, de manera que te interconecten todos los pisos del edificio,
el sistema puede estar endeble o puedes empezar a construirle alas afuera, a un lado, porque no te alcanza, porque el sistema no funciona como un sistema. Entonces, estos pilares nos brindan la oportunidad, además de brindar esta información, que es una información técnica, nos dan la oportunidad de identificar los retos que experimenta el país en esos pilares y también visualizar qué se podría hacer para mejorar esos pilares. Uno de estos pilares muy importante es la gobernanza en salud. Y son pilares técnicos de un sistema de salud. No es nada más para Honduras. Cualquier sistema de salud en el mundo debiera tener algunos pilares mínimamente. Uno de ellos es la gobernanza. Que tenga una entidad encargada de la gobernanza de la salud como un sector completo. Es decir, que esa entidad de salud sea la encargada de determinar cuáles son las normas nacionales en materia de salud pública, políticas nacionales en materia de salud pública, estrategias, planes de acción para reducir enfermedades, para mejorar situaciones. Pero tiene que ser una entidad que sea fortalecida y que tenga ese nivel de capacidad de gobierno en todo lo que es salud, incluido la salud privada, porque le da los parámetros, y también la salud que se ejerce en otras entidades públicas. Luego, el número 2 es el financiamiento en salud. El financiamiento de salud tiene muchas variables técnicas que Nicolás las conoce muy bien y que se basan en el Producto Interno Bruto. Esto es decir, no es nada más decir dentro de un presupuesto que se va a otorgar X% del presupuesto nacional al sector de la salud, sino que hay consideraciones técnicas basadas en el Producto Interno Bruto para indicar que lo ideal sería que el 6% del Producto Interno Bruto se destine a salud, para que una población pueda tener la infraestructura necesaria, los recursos humanos necesarios, las capacidades técnicas, el equipamiento y otras cosas. Es muy difícil llegar al 6%, muy pocos países tienen 6% o más. Sin embargo, pues hay un justo medio al que podríamos aspirar, que es ir creciendo paulatinamente en el tiempo, en un plan de mediano y largo plazo para ir aumentando poco a poco ese financiamiento en salud hasta llegar a un nivel que sea mucho más adecuado que el que se tiene en este momento. El otro tema muy importante son los recursos humanos en salud, la fuerza laboral. Ese es un pilar fundamental. O sea, un sistema de salud que no tiene suficientes médicos, que no tiene suficientes especialistas, que no tiene suficientes enfermeras, técnicos en las diferentes aristas, que el balance del personal no es un balance adecuado entre lo administrativo y los trabajadores de la salud, ahí ese es un gran reto que hay que revisar. Hay que hacer un análisis profundo y más a la vista de la COVID, de esta pandemia que ha dejado al descubierto, por ejemplo, que el país no cuenta con suficientes médicos intensivistas o internistas o infectólogos, que no cuenta con suficientes licenciadas en enfermería, que tiene un número voluminoso de auxiliares de enfermería, pero no licenciadas en enfermería ni licenciadas en enfermería con especialidad. Entonces, la fuerza laboral es otro pilar fundamental que también es un gran reto que hay que revisar. El otro pilar muy importante es la información en salud. Si no sabemos cuál es el estado de situación de salud del país, es muy difícil establecer un plan adecuado para abordar las principales enfermedades y las principales causas de mortalidad. Uno más es cómo se establece el modelo de salud. Cómo está dividido, cómo son las redes, cuáles son los servicios que se manejan desde el nivel nacional y subnacional.
Aquí el modelo es muy importante y lo ideal sería que se tenga un modelo verdaderamente basado en atención primaria de salud para prevenir las enfermedades y no un sistema curativo, pero al mismo tiempo que tenga una infraestructura en salud, que es el otro pilar, suficiente para que tenga suficiente acceso a la población y que tenga cobertura en el país, en todo el país. A eso definimos como acceso y cobertura en salud, que es otro pilar. ¿Y cuál es la situación y el mantenimiento y la sostenibilidad que se le da a la infraestructura en salud? Ahora con COVID y con las tormentas, lo que vemos en el escenario de infraestructura en salud es un escenario que requiere una reconstrucción urgente, emergente en el país. Y ese es un pilar. Y el último, que no es menos importante, pero que es otro pilar básico, es el acceso a los medicamentos, las vacunas, las tecnologías y otros insumos de salud. Entonces, estos son todos los pilares que si logramos tener estos pilares fuertes, fortalecidos, robustecidos, estaríamos hablando de un sistema como sistema, en donde está integrado, en donde se habla una cosa con la otra, en donde hay un enlace y en donde hay una cabeza que es la gobernanza. Entonces, esos son los pilares y esos son los grandes retos que vemos, no nada más en Honduras, Blanca, en general muchos países tienen retos similares que abordar, y aquí es donde entran las instituciones técnicas de cooperación técnica a nivel internacional, con acuerdos que han tomado los propios países, porque de lo que yo te estoy hablando tienen resoluciones que han sido aprobadas en OPS, en OMS, en donde cuentan con aprobación de esos marcos técnicos por parte del propio país. Gracias. Gracias, Piedad. Excelente, muy estructurada, los pilares, ¿verdad? Importante. Ahora el ingeniero Nicolás, queremos escuchar sus aportes también desde, sin duda, cosas muy similares, pero su particularidad como Banco Mundial y su razón de ser nos va a compartir ahora. Habilita su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Blanca. De nuevo, no hemos preparado con Piedad, pero creo que concuerdo con ella, pero voy a enfatizar, quizá en el corto plazo, para ser muy práctico, la urgencia en Honduras es, y como en otros países para el COVID, pero Honduras con los huracanes es todavía más importante, es mantener la continuidad de los servicios, ¿no? Lo mínimo de los servicios para prevenir que el barco se hunda, para ser sincero. Entonces, eso en el corto plazo es, sea como sea, mantener los servicios primarios y en particular, pero la vacunación y los servicios materno-infantil, creo que es una prioridad. Y la reconstrucción que mencionó Piedad, y no lo mencioné al inicio, pero también el Banco Mundial está, además de los 20 millones para lo de COVID, está invirtiendo más de 200, 300 millones de dólares para reconstruir el país y apoyar algunos sectores agrícolas y otros para reactivar un poco la economía y permitir un funcionamiento mínimo de los servicios públicos. Eso en el corto plazo. Creo que en el largo plazo, en el mediano o largo plazo, los pilares que mencionó Piedad son críticos, y desde el punto de vista del Banco Mundial voy a enfatizar la parte de financiamiento que mencionó. Al final de cuentas, los retos del sistema de salud en Honduras son similares a los del resto de la región, y uno de los retos más grandes es el financiamiento. ¿Y por qué? Porque al final la idea en los años 50 y 60, la hipótesis era que las economías de los países de Latinoamérica pasaran de una población trabajando en el sector informal mayoritaria a una mayoría de la población trabajando en el sector formal. Y eso no ha ocurrido. Todavía en Honduras tienen 58% más o menos de la población que trabaja en el sector informal, y eso significa en Honduras, pero en otros países, que
se han creado sistemas de salud fragmentados y la fragmentación de esos sistemas ha llevado a inequidad en acceso a servicios de calidad, inequidad en términos de protección financiera y ineficiencias en el gasto público. Entonces, de ahí me voy, creo que si repensamos el sistema de salud en Honduras, pensamos en financiamiento, por supuesto, el nivel de financiamiento es insuficiente en Honduras. Ustedes están más o menos 3 veces más bajo per cápita que el promedio de Latinoamérica, y el promedio de Latinoamérica es más o menos 4 veces más bajo que el gasto per cápita en países de la OCDE, de los países supuestamente más ricos. La idea no es decir que Honduras tiene que gastar igual que Italia, Francia o Estados Unidos, para nada, pero creo que hay que ser también conscientes que con un nivel de financiamiento tan bajo, tampoco se puede esperar una mejora extraordinaria de los resultados de salud, sea salud materna, niveles de vacunación o manejo de enfermedades crónicas. Y eso es el reto también. Un punto positivo de la evolución de la salud de los hondureños en los últimos 30, 40 años es que la gente vive más largo, pero eso significa que tienen también un incremento de las enfermedades crónicas y eso representa costos muy mayores para los sistemas de salud, y eso no es específico a Honduras. Y entonces creo que la agenda renovada sobre la salud primaria, la que mencionó Piedad, es muy, muy clave, porque es en un entorno donde hay financiamiento limitado, en una población que cada vez vive más años, con más enfermedades crónicas, a pesar de que al final el país todavía sigue llevando la carga de enfermedades transmisibles, el dengue, malaria, el COVID, por supuesto ahora, tiene que desarrollar un sistema de salud que dentro de esas restricciones de financiamiento pueda abordar estos dos retos de salud pública que van a permanecer. Entonces, si bien la sociedad civil, y creo que preguntaba sobre el rol de la sociedad civil, ¿no? Como sociedad civil, ¿qué pueden hacer? Pues creo que pueden ser una fuerza de proposición, de propuesta, junto con el gobierno, con los cooperantes, con el sector privado y la academia, pero quizá generar estos espacios como es el de hoy y otros para proponer distintas opciones. Nosotros como Banco Mundial y la OPS y otros actores también podemos compartir experiencias de otros países, distintas vías potenciales que se pueden adaptar al contexto hondureño para desarrollar un sistema de salud, si bien con financiamiento mayor, si van a ir a Congreso, a finanzas, a pedir más dinero, también hay una responsabilidad por el sistema de salud de gastar mejor. Esos son los gastos de eficiencia. Y la gestión de las finanzas públicas, por supuesto en términos de transparencia, pero también si pensamos en compras estratégicas de servicios de salud, de bienes, por supuesto los medicamentos, vacunas siempre están al centro de estas discusiones, pero creo que también la compra estratégica de servicios de salud, y ahí es donde quizá alianzas con el sector privado no significa privatización total del sistema de salud para nada, pero más bien buscar, por ejemplo, alianzas para tener esquemas de mantenimiento de todo el parque de equipamientos del sector salud público, donde hay contratos donde se puede tener ganancias financieras, y estas ganancias se pueden reinvertir en expandir el acceso de los servicios de salud a poblaciones aisladas, por ejemplo. Todas estas reflexiones tienen que estar tomadas en cuenta, creo, para pensar en un nuevo sistema. La mala noticia es que con la pandemia COVID, la economía mundial y la de Honduras están muy afectadas, lo cual está poniendo presión en las cuentas de todos los gobiernos, incluido el de Honduras. Entonces, creo que hay que ser también realista, y la propuesta de Piedad, creo, de tener fases, de tener un crecimiento progresivo del gasto público en salud, pero también de cómo se invierte esto, es apropiado, porque la realidad es que todas las economías del mundo, incluyendo la de Honduras, van a estar impactadas, y eso va a impactar la posibilidad de asignar más recursos a salud, pero hay otros sectores, ¿no? Y es la decisión al final del pueblo hondureño, y con la incidencia de la sociedad civil, de decir qué tanta prioridad
asignamos a salud versus otros sectores. Y esas son decisiones que solo ustedes, los hondureños, pueden tomar, ¿no? Muchas gracias, Colin. Realmente el presupuesto es un punto de los pilares y tú lo profundizaste bastante bien. Y en otros conversatorios se han dicho lo primero que debemos ver si lo que tenemos lo estamos usando bien, que es muy atinada también, ¿verdad? Está siendo eficientado el uso de esos recursos, pero sin duda lo más seguro es que no es suficiente de cara a fortalecer los pilares que debe tener un sistema. Tiene que ver con inversión. Cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de dotación, casi todo está vinculado. Quiero hacer, antes de compartir la última pregunta que teníamos estructurada y que viene a fortalecer nuestro trabajo como sociedad civil, quiero dar paso a dos preguntas que están dirigidas, una para la licenciada Piedad y otra para el ingeniero Colin. Licenciada Piedad dice, en el caso de los países donde se brindará gratis para el 20% de la población, entiendo que está hablando de la vacuna, ¿cómo se podrá confirmar su accesibilidad gratuita? Sobre todo en Honduras, que sabemos que se ha demostrado parte del lado más corrupto en esta pandemia. De un solo lanzo la del ingeniero. Banco Mundial. En concreto, para los próximos 5 años, ¿tienen fijados algunos alcances de cooperación, inversión en Honduras en el tema de salud? Y no sé si quedó clara la pregunta para ambos. Sí. Ok, muy bien. Bueno, en el caso de Honduras, Honduras es un país afortunado porque, como decía antes, tiene una ley que garantiza la gratuidad de las vacunas. Entonces, yo no he visto ni he sabido en los años que he estado aquí, que son 3 ya, de que se cobren las vacunas en el sector público. El sector privado, por supuesto, siempre puede tener vacunas y las aplica a un costo, ¿no? Pero en el sector público, las vacunas son totalmente gratuitas. En el caso de la vacuna de la COVID, independientemente del 20% que va a entrar al país de manera donada, financiada por Gavi, va a entrar por medio de un fondo protegido, como es el Fondo Rotatorio de Vacunas, a través de la Organización Panamericana de la Salud. Igualmente la vacuna es gratuita para la población. Yo creo que sería muy visible si el sector público, lo que es Secretaría de Salud en las brigadas o en los centros de salud o en los hospitales, alguien cobra una vacuna. Eso yo no he sabido nunca en los 3 años que tengo aquí y espero que nunca suceda porque tiene una ley que protege precisamente, por eso es una joya de ley, porque tiene este blindaje para asegurar que la población tiene vacunas que son accesibles, que son compradas de una manera muy transparente a través del Fondo Rotatorio de Vacunas, que son las vacunas las mejores porque son certificadas por la OMS, nunca ha habido desde que se compran vacunas por medio del Fondo Rotatorio, nunca ha habido ningún escándalo de corrupción en el tema de vacunación. Entonces, yo creo que en ese sentido la pregunta la puedo responder de esa manera. O sea, tiene una ley y tiene además un antecedente de larga data por un programa ampliado de vacunas en donde las vacunas son gratuitas. Gracias. Ingeniero Nicolás, su pregunta. Sí. Nada más para complementar, creo que totalmente de acuerdo con Piedad. Yo sé que me preguntó otra pregunta y ahorita voy, pero creo que es un punto importante enfatizar que aún las vacunas que se comprarían encima del 20% tienen que ser gratuitas, ¿no? Y o sea, porque el banco ahorita en las discusiones con CESAL y con los cooperantes potencialmente podría llegar a financiar vacunas adicionales siempre a través del mismo mecanismo COVAX, por toda la institucionalidad y la transparencia que tiene, como ya lo describió Piedad. Pero creo que está el contexto institucional y legal para garantizar eso, y ahí está también la responsabilidad del ciudadano y de la sociedad civil, establecer canales
básicamente apuntar a situaciones donde quizás se haya cobrado indebidamente algún costo para una vacuna, pero es muy importante enfatizar que por parte de los donantes y cobrantes ese punto es muy importante, ¿no? La gratuidad de la vacuna COVID. En cuanto a su pregunta, las inversiones del banco para los próximos años, en el muy corto plazo, como le comentaba, ya se ha aprobado en el banco 20 millones para la primera fase de la respuesta al COVID, unos 20 millones adicionales para las actividades de vacunación, y se está preparando, aunque no se ha aprobado por el directorio, porque como bien saben, en el Banco Mundial, cuando hay respondemos a las demandas y a las peticiones del gobierno, el gobierno nos pidió apoyo para la reconstrucción de la infraestructura pública, incluida la de salud después de los 2 huracanes. Entonces, eso se está preparando y se va a ir a la aprobación en las próximas semanas, me parece. Y efectivamente hay una inversión prevista de salud que también se va a estar preparando en los próximos 6 meses para atacar estos retos sistémicos que describimos con piedad y que ustedes, algunos también habían descrito en la Comisión de Transformación ya hace algunos años. Entonces, estas inversiones, todavía los montos no les puedo confirmar porque no han sido confirmados, pero sí hay inversiones del banco para los 5 próximos años en el sistema de salud para atacar estos retos sistémicos, más allá del COVID. Gracias por sus respuestas. Y vamos entonces a nuestra última ronda de preguntas. Ya vino. Y en este sentido, pues, como reiteramos, como sociedad civil, consideramos que Honduras debe contar y queremos luchar para que Honduras tenga un plan integral de salud que sea diseñado, implementado con la experiencia, con la capacidad, por expertos. Y ya ustedes mencionaban que uno de los acuerdos de país es generar ese apoyo, pero también cómo unimos ese apoyo con lo que tenemos en el país de capacidades. Y este plan sin duda debe estar alineado a una visión integral y estratégica. Y creo que en lo que hemos conversado, ese elemento ha surgido, porque creo que ha faltado. Conociendo ustedes experiencias de otros espacios, de otros países, la pregunta es, en este momento les pediría si identifican algo más, algún otro elemento, yo sé que han mencionado algunos, que quedó por decir que es importante, que debe asegurar un plan nacional integral de salud con visión estratégica e integral. Si hay algo más que rescatan que deberían compartirnos en este momento. Ese por un lado. Por otro lado, 2 o 3 aportes. En el caso, a nosotros como sociedad civil, uno es para la elaboración, en esa elaboración del plan. Es un reto, cómo construimos un plan, cómo podemos hacer como país, como sociedad civil, cómo construimos ese plan nacional y cómo podríamos hacer de manera exitosa que lo implementemos, ¿verdad? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo nos aconsejarían? ¿Qué experiencias han habido en otros países de sociedad civil? ¿Conocen el contexto de país? También no es muy grato, pero esos son los grandes desafíos que como sociedad civil nos enfrentamos. Te quisiéramos escuchar de la cooperación también, fortalecer a la sociedad civil en este intento de luchar y rescatar nuestro sistema de salud. Voy a cambiar el orden, si me lo permiten. Voy a pedir a Nicolás, por favor, si quieres iniciar tú, y Piedad concluiría y estaríamos cerrando la ronda, por lo menos en este espacio. Gracias. Perfecto, gracias Blanca. Yo pensaba que iba a tener suerte hasta el final de siempre hablar segundo, pero no, mire, yo creo, empezando por tu última pregunta, desde mi punto de vista, en lo que hemos visto en otros países, realmente este tipo de iniciativa
si quieren que se materialice después, creo que tienen que involucrar desde un inicio todos los actores claves. No estoy proponiendo algo nuevo o ilógico, pero está la tendencia a veces de empezar con una intención muy clara de, sí, vamos a discutir todos, y a medida que avance el proceso, cuando ya hay unas ideas o algunas discusiones incómodas, entonces se sacan los actores que hacen el proceso un poquito más lento o que realmente luego donde no hay punto de convergencia, por lo menos en un plazo corto. Y desafortunadamente creo que el reto es muy grande. Entonces, un reto grande no se resuelve en una semana de discusiones. Y desafortunadamente creo que va a ser un proceso probablemente un poco largo, pero estas discusiones, si no ocurren, entonces se va a quedar como un plan un poquito a la mitad o teórico que puede ser que funcione, pero lo más probable es que si no hay compromisos y realmente una participación activa de todos los sectores que tienen un papel en el sistema de salud, va a ser complicado que ese plan se materialice, creo yo. Entonces yo invitaría realmente a pesar de discusiones muy difíciles que tendrán en el futuro con algunos actores del sector, hay que tenerlas, ¿no? Y seguramente la estructura en fases que propuso Piedad, creo que es una forma también de no quedarse en un estado donde no se puede hacer nada porque una parte del sistema no se puede resolver. Al final hay que avanzar donde se puede avanzar, avancemos, porque si no, en 10 o 15 años estaremos teniendo la misma discusión, ¿no? Eso es en tu última pregunta. En términos de 2, 3 propuestas o puntos claves, creo que ya los hemos mencionado, pero realmente la gobernanza del sector, yo no he platicado más porque Piedad ya lo había dicho mucho, pero la gobernanza del sector y la rectoría, la función de rectoría de la CESAL es clave, ¿no? Y creo que se tiene que recuperar esa función rectora de la CESAL con capacidades, una capacidad institucional, y eso pasa por recursos humanos con competencias que corresponden a los puestos y a las funciones que tienen, y recursos financieros para poder implementar lo que el marco legal y lo que los objetivos de la sociedad hondureña en términos de salud definan. Entonces, esa función de rectora creo que no hay de otra. Hay que tener estas discusiones difíciles también en este tema. Y lo otro, en términos más técnicos, creo que sí una prioridad es realmente reinvertir en este sistema de salud primario, porque tiene impactos de eficiencia del gasto, impactos en términos de resultados de salud para dengue, malaria, desnutrición infantil, obesidad, todo eso, y creo que esta es uno de las prioridades, creo que desde el punto de vista del Banco Mundial, que de las áreas en las cuales se tendría priorizar. Lo dejaría aquí por ahora. Muy bien, gracias. Oli, por favor, licenciada Piedad, sus aportes. Gracias, gracias Blanca, y gracias Nicolás. Creo que de verdad no nos pusimos de acuerdo, pero coincidimos en muchísimas cosas, y eso refleja que estamos hablando de una perspectiva global, de una perspectiva en donde hemos estado viendo este tipo de situaciones en muchos otros países, y que también son componentes técnicos que se han discutido y que se han visto que funcionan para establecer sistemas de salud más equitativos, más adecuados. En relación a qué otros aspectos vería yo que podemos aportar para esta discusión, que es una discusión muy buena, dicho sea de paso, y felicito a SJ por iniciarla y por hacer estos conversatorios que son fundamentales para la construcción del sistema reformado de salud. Es el primero, como en toda situación que se quiere reestructurar, hay que definir bien la problemática. Entonces, hacer una revisión profunda de las funciones, del estado actual de las funciones esenciales de salud, para poder tener un diagnóstico bien completo
no nada más de la infraestructura. La infraestructura es una cosa que ahorita quedó devastada en muchos departamentos, lamentablemente, pero de las funciones esenciales de salud, desde una perspectiva con una metodología que existe para hacer esa revisión. Luego, el fijarse un norte hacia dónde pensamos como país, como visión de país, que debe de ir el sistema de salud. ¿Es realmente la salud universal? ¿Es el acceso y la cobertura universal? Porque eso conlleva luego una serie de rutas para poder llegar a ese nivel en algún momento de un plazo no corto, pero de un plazo en fases que te lleven en ese norte. Y luego lo que ya dije que es, y que eso no debiera ser de larga duración su implementación, el reenfocar el modelo de salud a que sea un modelo basado en la atención primaria de salud, especialmente en países como Honduras, que tienen una problemática difícil en muchas partes del país. Esa es una parte de lo que yo vería que podría complementar. Luego, el otro tema es el diálogo. Yo quiero retomar algo que nosotros discutimos hace un par de años en aquella comisión para la reestructuración del sistema de salud, que es el establecimiento de un gran pacto nacional para la reestructuración del sistema de salud. Y retomo palabras de las que dijo Nicolás, que es que incluya a todos los actores desde un principio. No tiene por qué hacerse de una manera simultánea ni desordenada, pero que se incluyan a todos los grupos que tienen interés, no solamente que tengan que ver con la salud, sino que tienen interés en la salud de la población. Y la sociedad civil, organizada como ONGs o no organizada como individuos interesados, debieran tener espacio para poder hacer sus aportes de cómo contribuir a mejorar el Sistema Nacional de Salud. Entonces, el diálogo abierto, amplio, a todos los sectores, a todos los niveles de la población es fundamental para poder llegar a un sistema que sea, donde el pueblo se empodere de él, se adueñe, se sienta que fue parte de su construcción y por lo tanto lo defienda en un futuro, lo defienda, lo cuide, no lo perjudique, eso es parte de ser parte de una construcción. Entonces, esto sería lo que yo agregaría un poco, y la sociedad civil, sin duda alguna, es un sector fundamental en la construcción o en la reforma de cualquier sistema en el mundo. Cuando no se considera a la sociedad civil, generalmente son reformas fallidas. Con esto... Perdón. Sí, adelante, Nicolás. No, iba nada más a agregar un pequeño comentario rápido. Creo que porque estamos hablando a nivel muy estratégico y político. En la práctica, creo que los cooperantes, los donantes, voy a hablar por el Banco Mundial, pero creo que Piedad estaría de acuerdo. Estamos también aquí en términos prácticos para compartir estas experiencias de otros países, como apoyar con proveer un marco quizá de reflexión en algunos temas y todo eso para apoyar ese diálogo. Pero al final el diálogo ustedes lo tienen que liderar, no nosotros. Pero aquí en términos prácticos creo que estamos aquí para si hay peticiones específicas, estamos aquí para apoyar. Muchas gracias a nuestros excelentes panelistas en esta tarde. Sin duda siempre surgen elementos nuevos y las experiencias de ustedes vienen a ayudarnos como sociedad civil para seguir en esta meta que nos hemos trazado, y que acercarnos a ustedes es parte del propósito de la estrategia que nos hemos planteado. Gracias de parte de la plataforma de Transformemos Honduras, agradecemos su participación, agradecemos a sus organizaciones y también por todo el apoyo que por años nos han brindado. Ahorita en la situación, en la crisis, gracias por estar aquí
valoramos mucho y buscamos que esos esfuerzos de ustedes también sean relevantes para la vida de la ciudadanía. Y como dijeron ustedes, queremos que las vidas se salven. Así que les mando un abrazo y tengan buenas tardes y muchas gracias. Seguimos con nuestro programa. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas y también a nuestra moderadora, la doctora Blanca Munguía. Antes de pasar a esta etapa de recoger las valoraciones más relevantes que han sido compartidas en este panel, quisiera compartirles algunos de los comentarios que llegan a través de nuestras redes sociales, tanto en la Asociación para una Sociedad Más Justa como en la transmisión que mantenemos en Transformemos Honduras. Un saludo a nuestros panelistas, Karen Mejía, también Giovanni Alexander Alfaro, César Espinal, Gabriel Medical, quien apunta que la elaboración del plan de salud debe ser elaborado también en conjunto con el personal de salud que elabora para esta Secretaría de Estado y no por otros programas de la misma que no están en contacto con la realidad de la salud del pueblo hondureño. Hay que diseñar un verdadero plan que refleje la necesidad verdadera en salud, no un modelo de salud desfasado en todos los niveles, mencionan nuestros seguidores, y de medicamentos desfasados y de muy mala calidad para la población. Otro de los comentarios, la Secretaría de Salud debe apostar a mejor calidad en el servicio de atención a la población, principalmente en personal médico y de enfermería que atiendan bien a la población. Basta de tener buenos edificios sin atención personalizada que haga sentir bien al paciente. Algunos de los comentarios que es importante compartir también con los representantes de la cooperación. En el uso de la palabra, el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el doctor Kurt Alan Verbeek. Bueno, muchas gracias, Piedad, muchas gracias, Nicolás, gracias, Blanca. Ha sido un gusto escucharlos. Creo que no me sorprende que hayan estado de acuerdo en muchos de los puntos. Y la verdad es que este es, creo que el sexto evento. Tuvimos un primer evento con varios expertos nacionales, después con un grupo de exministros de salud, después con decanos de medicina de las universidades, después con dirigentes de los gremios, con ustedes. Nos falta todavía uno más la otra semana. Lo que a mí he aprendido varias cosas, pero una de ellas es que hay bastante acuerdo en lo que hay que hacer. Tal vez hay diferencias de punto de vista, de metodología, de estrategia, de empezar por aquí o por allá, pero no es mucho, no es mucha la diferencia. La segunda cosa que miro donde me anima mucho es de que tenemos muy buenos expertos, tenemos gente que conoce el tema en cada uno de los grupos. Y hoy otra vez, ustedes cooperantes internacionales, pero aquí en el país hay muy buenos expertos con años de experiencia que saben lo que hay que hacer y lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, sabemos lo que hay que hacer, tenemos las personas capaces de hacerlo y ¿por qué no se hace? ¿Verdad? Yo creo que esa es la pregunta. Y ahorita hemos visto, la gente dice que Honduras le pegó 2 huracanes. Yo creo que fueron 3 y ya sabemos que viene un cuarto. Vino el COVID, que es el primer huracán, después 2 huracanes más y el otro año viene el año electoral que va a ser otro huracán, ¿verdad? Un año electoral donde muchas veces se mal invierten fondos, se distrae la gente, o sea, no atienden los problemas del país por estar atendiendo la política, se prometen la luna, pero al final no cumplen. Entonces, creo yo que no podemos esperar.
yo creo que es mi mensaje de lo que he escuchado de ustedes y de los demás. No podemos esperar el nuevo gobierno. No podemos esperar 18 meses para enfrentar COVID y la reconstrucción. Tampoco creo que podemos esperar que este gobierno en su octavo año va a arreglar cosas que no ha podido arreglar hasta ahora. Entonces, tomo mucho la palabra de Piedad, de Nicolás y de otros. Nos toca a nosotros hacer propuestas, hacer incidencia, hacer presión, bueno, casi yo diría imponer de que el tema de salud es urgente, es una emergencia y nosotros tenemos la gente capaz, sabemos lo que hay que hacer y vamos a diseñar estrategias y planes que hay que implementar y de esta forma, ¿verdad? Entonces, eso es mi mensaje. No tanto resumen de lo que ustedes dijeron, pero creo que ustedes me volvieron a dar esperanza, que sabemos lo que hay que hacer, tenemos gente, hasta tenemos fondos, ¿verdad, Nicolás? Para hacerlo. Hay donantes dispuestos y van a ser más dispuestos si es un plan bien hecho, dirigido no por políticos, sino por expertos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos toca hacer y como ASJ y Transformemos Honduras nos comprometemos a seguir ese trabajo y seguir haciendo esa presión para que se cumpla lo que todos los hondureños merecen. Muchas gracias. Gracias al doctor Kurt Alan Verbeek. Él es el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa. De esta manera nosotros llegamos al final de esta sexta entrega ya de los foros Una Mirada al Sistema de Salud. Y como mencionaba el doctor Verbeek, la intención es poder construir una propuesta de un plan integral en salud. Sabemos como Transformemos Honduras y como ASJ que este plan debe contemplar un abordaje integral, estratégico, profesional e inteligente de la crisis sanitaria y considerar lo más importante, que entre sus objetivos esté definido el poder ofrecer un servicio de salud digno y oportuno que permita salvar la vida de los hondureños y desde luego también del personal de salud. De esta manera nos despedimos, no sin antes invitarlos para que nos acompañen el próximo martes 15 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el cierre de esta serie de foros Una Mirada al Sistema de Salud. Tendremos la oportunidad de conversar con representantes de la Asociación de Municipalidades de Honduras, de la AMON. Vamos a conocer la experiencia de al menos 4 municipalidades, cuáles han sido esos desafíos locales y los más importantes, cuáles son esas buenas experiencias que pueden ser replicadas en otras zonas del país. Así que la invitación está para que nos acompañen el próximo martes a partir de las 10 de la mañana en la página en Facebook de ASJ y de Transformemos Honduras. Gracias a nuestros panelistas por acompañarnos esta tarde. Que tengan un bendecido fin de semana. Hasta pronto.